Hola, hola, ¿cómo andan mis amigas de YouTube? Hoy venimos con la última parte de este set que empezamos hace ya varias semanas, donde vamos a terminar de hacer nuestro monito que va a acompañar a la manta Granny. Vamos a tejerle los bracitos abrazadores, que los tenemos acá, para que sea un mono que dé muchos abrazos. Es una variante de los bracitos que empezamos a hacer la semana pasada. Así que bueno, si te interesa el proyecto, te invito a que te suscribas, me dejes tu me gusta y arrancamos. Para esta tercera y última parte de este set de monitos, vamos a necesitar, para terminar de tejer todo, beige tostado, aguja lanera para poder coser todas las piezas, la misma aguja con la que veníamos trabajando, que es una aguja número 3, vellón, cuenta vuelta, marcadores y tijera. Así que si te gusta el proyecto, déjame tu me gusta, suscríbete, que arrancamos. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el cuerpo. Bien, ya el tutorial anterior hicimos la cabeza, las orejas, ahora vamos a seguir y los brazos, y ahora vamos a seguir con todo lo que falta. Para el cuerpo vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Esto se teje todo en punto bajo, Hacemos 6 puntos bajos y en la vuelta 2 hacemos 6 aumentos. Bien, eso ustedes ya lo saben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos, hacemos los 6 aumentos y vuelvo. Bien, ya tenemos los 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento, y así por toda la vuelta, donde vamos a tener 18 puntos. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos. Ya teníamos el primero, 2 y un aumento. Uno, 2 y un aumento. Y así, 2 puntos y un aumento todo alrededor, donde van a tener 24. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3. Y acá hacemos el aumento. Y así repetimos por toda la vuelta, 3 puntos, un aumento, donde nos van a quedar 30 puntos. La vuelta siguiente van a ser 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos y un aumento por toda la vuelta, donde nos van a quedar 36. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí el aumento. 5 puntos, un aumento por toda la vuelta, donde nos van a quedar 42. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Entonces acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Bien, y así por toda la vuelta, para que no nos vayan quedando estas puntitas, que acá no me importa, pero en la panza sí. Quédate que tengo un truquito que es genial para los círculos perfectos. Más adelante te lo cuento. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento.
Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 2, 4, 6, 7 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y un aumento. Y así por toda la vuelta, donde nos van a quedar 54 puntos. Ahora, a partir de la vuelta siguiente, de la 10 a la 17, van a tejer estos 54 puntos sin aumentos ni disminuciones. Así que hacemos todo eso y nos volvemos a encontrar. Bueno, ya tenemos las 17 vueltas. Ahora vamos a hacer en la vuelta 18 7 puntos y una disminución. Vamos a empezar a disminuir. 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Recuerden que yo hago la disminución tomando una hebra de adelante del punto y una hebra de atrás del punto siguiente. Bien, y así vamos a repetir por toda la vuelta. 7 puntos, una disminución. Y nos van a quedar 48 puntos. En la vuelta 19 vamos a tejer esos 48 puntos sin aumentos ni disminuciones. La vuelta número 20 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, una disminución y así seguimos por toda la vuelta. 6 puntos, una disminución. Nos van a quedar 42 puntos. En la vuelta 21 hacemos los 42 puntos sin aumentos ni disminuciones. Muy bien, en la vuelta 22 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. 3, 4, 5 puntos y una disminución. Y ahora vamos a hacer una disminución ahí. Bien, repetimos 5 puntos, una disminución y nos van a quedar 36 puntos. En la vuelta número 23 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 4, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. La vuelta siguiente, que es la vuelta número 24, vamos a hacer los 30 puntos sin aumentos ni disminuciones, todos derechitos hasta el final. Bien, la vuelta 25 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 2, 3, y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y vamos a hacer así hasta el final de la vuelta.
Bueno, acá ya lo pueden rellenar si quieren, o pueden haber ido rellenando antes, es indistinto, esto en total no queda totalmente cerrado. Ahora van a hacer la vuelta 26 y 27 con los 24 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Una vez que ya tienen todas las vueltas hechas, van a cortar hebra, que la pueden cortar larga para coser. Después la cabeza al cuerpo, la cortan la hebra larga y la dejan en suspenso. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer las piernitas. Las piernas vamos a empezar, esto yo ya lo adelanté porque es similar a lo que venimos haciendo. Un anillo mágico de 6 puntos. Luego vamos a hacer 6 aumentos en la vuelta número 2, donde nos van a quedar 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento, donde nos van a quedar 18 puntos. Y en la vuelta número 4 van a hacer 2 puntos y un aumento, donde les va a quedar 24 puntos. ¿Bien? Entonces, eso es, digamos, igual que como empezamos recién el cuerpo. Ahora a partir de la vuelta 5 es donde modificamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de la vuelta 5? Vamos a hacer 24 puntos, pero tomando hebra trasera. Bien, la hebra delantera, hebra trasera del punto, tomamos solo la hebra trasera y tejemos el punto normalmente. Hebra trasera y tejemos el punto. Bien, y tejemos los 24 puntos así por la hebra trasera. Todo alrededor. Esto es lo que nos permite, como digo siempre, cambiar, digamos, la dirección del tejido. Cuando uno toma hebra trasera, se va como para arriba en un tejido donde uno le quiere dar altura. Entonces, vamos tejiendo por toda la hebra trasera. De los 24 puntos. Una vez que llego al último punto, ese es el último punto, ahí está. Entonces lo tomo ya completo para hacer el primer punto de la vuelta siguiente. Y ahí lo marco. Ahora, en la vuelta 6 y 7 vamos a hacer los 24 puntos normales, tomando todo el punto y sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta número 8 vamos a hacer 2 puntos y una disminución, por lo que hacemos 2 puntos, una disminución. 2 puntos, una disminución. 2 puntos, una disminución. Y así por toda la vuelta hasta tener 18 puntos. Y en la vuelta siguiente, que es la vuelta 9, van a tejer esos 18 puntos sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta siguiente, sería la vuelta número 10, vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y ahí vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 1, 2, 3, 4 y hacemos un aumento y vamos a tejer los últimos 3 puntitos como se nos presenta.
sin aumentos ni disminuciones y nos van a quedar 21 puntos. Ahora vamos a tejerlos así, derechitos, 21 puntos. Vamos a tejerlos así de la vuelta 11 a la vuelta, que es la que vamos a empezar, a la vuelta 20. 21 puntos sin aumentos ni disminuciones. Una vez que llegamos a la vuelta 21, van a ser 2 puntos y una disminución. Hasta el final les va a sobrar un punto, lo tejen normalmente y les van a quedar 16 puntos totales. En la vuelta 22 van a ser 16 puntos sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 23 van a ser un punto y una disminución. Les van a quedar 11 puntos. En la vuelta 24 van a tejer los 11 puntos. Y en la vuelta 25 van a hacer 4 disminuciones. Y luego van a unir los bordes como hicimos con los brazos. Bien, con 3 o 4 puntitos. Dejan hebra larga porque es con la que van a coserla después al cuerpo. Bueno, para hacer la panza vamos a hacer 6 puntos bajos. Esto como ya hemos empezado todo. Vamos a hacer 6 puntos bajos y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. Esto ya lo tenemos claro. Por eso voy rápido. Hacemos en la vuelta siguiente los 6 aumentos y vuelvo. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y nos van a quedar 18 puntos finales. Bueno, en la vuelta siguiente, que tendremos que hacer 2 puntos y un aumento, porque seguimos manteniendo, digamos, la tabla del 6, donde tenemos 6 aumentos por vuelta, pero como vamos a buscar el círculo perfecto para hacer la barriguita, es importante ir alternando los aumentos, ¿bien? Y no dejarlos puestos todos en el mismo lugar como hacemos siempre, para que no se armen los piquitos y nos termine quedando un hexágono más que un redondel. Entonces, en vez de hacer 2 puntos y un aumento, lo que vamos a hacer va a ser empezar con un aumento. Entonces hacemos el primer aumento y después hacemos los 2 puntos. Ahora hacemos otra vez el aumento y los 2 puntos. Esto lo pueden aplicar para cualquier proyecto y siempre en las filas pares van, digamos, en las filas donde tienen que hacer 2 y un aumento, 4 y un aumento, pueden ir alternando la ubicación de esos aumentos. Entonces eso les va a ir permitiendo que se forme el círculo, que la pieza vaya creciendo, pero al estar distribuidos los aumentos en distintos lugares, no se van a formar las puntitas que se nos forman a veces, que cuando tenemos que seguir tejiendo un cuerpo, por ejemplo, no pasa nada. Pero en un tejido plano, que necesitamos que sí o sí quede el redondel, sí es importante que hagan esto. Entonces ahí hacemos 2 puntos y el aumento, y acá vamos a terminar con 2 puntos, porque el aumento ya lo teníamos al principio de la vuelta. ¿Ven? Entonces ahí va quedando un redondel perfecto, que no se hace ningún piquito. En la vuelta siguiente, que va a ser la vuelta 30, la vuelta número 5, donde nos van a quedar 30 puntos, vamos a hacer 3 puntos y un aumento como siempre. Ahí sí, hacemos 1, 2, 3 y acá hacemos el aumento. A ver, se me sale al tejer abajo de la cámara, lo agarro como más de costado y se me sale el hilo. Ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3 y el aumento. Y repetimos 3 puntos y un aumento por toda la vuelta. La vuelta siguiente, como tenemos que hacer 4 puntos y un aumento, vamos a hacer así.
1, 2, hacemos 2 puntos. Acá hacemos el aumento. Y después hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y ahí vamos a hacer el aumento. Ahora vamos a seguir haciendo 4 puntos y un aumento. 2, 3, 4 y el aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento, y terminamos con 2 puntos. 1 y 2, que sumado a los 2 que hicimos al principio nos respeta la secuencia de 4 puntos y un aumento. Bien, entonces así se forma, como ven, un círculo perfecto, sin piquitos, sin nada. Bien, vamos a hacer la vuelta 7 y la vuelta 8 de 36 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Van a cortar hebra y ya la van a dejar lista para poder coserla al cuerpo. Bueno, ahora vamos a hacer la cola de este monito, que es una tira que después está enroscada, cosida y cosida al cuerpo. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos y después en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y un aumento. Otra vez repetimos, un punto y un aumento, un punto y un aumento, y les van a quedar 9 puntos en total. Esos 9 puntos los tienen que tejer por 40 filas. Bien, todo en redondo, sin aumentos, sin disminuciones, van tejiendo toda la vuelta hasta que armen un tubito. Yo les recomiendo, me olvidé decirles, que la hebra con la que empiezan la dejen larga, bien, y la dejen por fuera del anillo. Por ejemplo, yo acá me olvidé de decírselos antes, pero dejan la hebra larga, la enhebran así con la misma aguja y la traen. Entonces esto ya les queda para coser esta parte después al cuerpo, que es la que vamos a coser acá. Bien, para que no se les complique después a la hora de coser. Bueno, van a hacer el tubito de 40 puntos, de 40 vueltas de 9 puntos, perdón. En la vuelta 41 van a hacer un punto y una disminución para que les vuelvan a quedar 6 puntos, y después esos 6 puntos los cierran con aguja. Bien, a ver, voy a hacer un par de vueltas para mostrarles después cómo lo enroscamos. Bueno, una vez que terminaron con todas las vueltas, lo que hacen, dejan una hebra larga al final. Bien, entonces van a enroscar así, van a ir enroscando con las vueltas que ustedes quieran, ¿no? Así, y con la hebra que dejaron le van pegando una puntadita acá, pasan por acá, se meten por acá, vuelven a salir, como para fijar el rulito, y después lo anudan y listo. Y con la hebra que dejamos al principio
lo que van a hacer es coserla al cuerpo. Y así les queda la colita, que también les va a servir de apoyo. Bien. Bueno, con respecto a las piernas, bueno, la pancita la van a coser en el centro del torso, la cabeza la cosemos posicionándola en el centro del cuerpo, y las piernas yo las cosí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos a partir en la vuelta 8 de la panza para arriba. Bien, ahí. Y dejé los brazos para el final porque quería mostrarles, estos son los brazos que hicimos, que son los que hicimos en la manta. Son los mismos bracitos que sirven para el muñeco, en donde, bueno, uno puede hacerlo así, con los bracitos comunes, por decirlo de una manera, y los vamos a posicionar ahí, así, y los vamos a coser. Y yo lo que hice de diferente en este modelo, porque, bueno, no sé si ustedes saben, muchas sí, otras por ahí no. Yo soy pediatra, participo, bueno, trabajo aparte de mi tejido, trabajo en el consultorio y estoy participando de un espacio, de un taller de desarrollo infantil, donde trabajamos con niñitos de 0 a 3 años. Y bueno, que presentan muchas dificultades a nivel de su desarrollo, más que nada motriz, emocional. Entonces estamos trabajando mucho el tema del contacto físico, de los abrazos, de tocarse, de lo importante que son las caricias en los primeros años de vida, y de cómo hay tanta carencia emocional, tanto déficit nutricional emocional, le decimos nosotros, ¿no? Muchas veces no hace falta llenar solamente la pancita, sino que hay que llenar el alma también. Y parece mentira, pero bueno, hay muchas mamás que no saben abrazar a sus hijos o tocarlos. Entonces, como estamos trabajando justamente ese tema, se me ocurrió hacer lo que se llama un mono abrazador, que lo van a ver en la foto seguramente cuando lo publiquemos. Entonces, ¿qué hicimos? En vez de hacer los brazos cortitos, como hicimos para la manta, yo seguí tejiendo el mismo modelo, pero lo seguí tejiendo hasta hacer 85 vueltas. ¿Bien? Como ven, son brazos muy largos. ¿Qué nos permite eso? Que después, cuando nosotros lo ponemos y lo podemos coser al cuerpo del monito, lo vamos a poner ahí, lo vamos a fijar con los alfileres para poder mostrarles. Así tenemos un mono abrazador. Un mono abrazador que nos va a permitir trabajar mucho el tema de los abrazos y que nos va a abrazar mucho y nos va a servir como disparador para poder trabajar en este taller puntualmente el tema de los abrazos y del contacto y de lo importante que es el amor y poder demostrarlo. Entonces, si hay maestras del otro lado, maestras jardineras, terapeutas, bueno, espero que también les sirva la idea, porque está buenísimo, sirve un montón. A los chiquitos les encanta abrazar a este mono y es un disparador muy bueno para poder trabajar todo lo que es el contacto. Así que bueno, eso como detalle final. Espero que les guste la idea, que lo hagan. Y bueno, si te gustó el video, déjame tu me gusta, suscríbete, así podemos seguir haciendo más tutoriales de este estilo. Te mando un beso. Chau, chau.